Muy buenos días. Hoy es lunes 6 de noviembre de 2017. Soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales, y quiero compartir con ustedes unos breves comentarios sobre la situación política del país al día de hoy. Estos comentarios son productos de reflexiones y de discusiones que hemos sostenido un grupo de personas que estamos defendiendo la tesis de la abstención como arma política para enfrentar al régimen dictatorial que hay en Venezuela. La abstención es un recurso, es una estrategia para confrontar al régimen, para confrontar a quienes colaboran con el régimen, y nosotros hemos venido promoviendo esta opción frente a los reiterados fraudes electorales que ha organizado el gobierno con participación de esta oposición electoral. Sin embargo, la abstención no es un fin en sí mismo. La abstención es una herramienta, es un arma de lucha política que nosotros reivindicamos, pero más allá de esto hay un grupo de personas que estamos levantando las banderas para un cambio profundo en el sistema político venezolano. Quienes hemos defendido la tesis de la abstención estamos organizando un movimiento amplio que está hasta ahora en fase de desarrollo, que se denomina Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional. La idea fundamental de este movimiento es luchar por la libertad política colectiva de todos los venezolanos, lograr una ruptura con el modelo del Estado chavista que está consagrado en la Constitución fraudulenta de 1999 e ir a una nueva Constitución que garantice el poder a los ciudadanos por la vía de la representación de elecciones directas, sin intermediación, sin las alcabalas de las oligarquías partidistas. Esto no quiere decir que nosotros abogamos por un sistema donde no haya partidos políticos. Creemos que debe haber partidos políticos, que debe haber la discusión, la diferenciación ideológica, pero estos partidos no pueden convertirse en los tiranos de la sociedad, en los jerarcas, en los dictadores de los ciudadanos. Este movimiento defiende las ideas de la separación absoluta de poderes del poder público, una separación absoluta que permita la independencia del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Y por supuesto estamos promoviendo un proceso de democratización de la sociedad. Este es un planteamiento filosófico que es lo que nos ha llevado a ponernos de acuerdo muchos venezolanos para tratar de elaborar una tesis política inspirada en las ideas de don Antonio García Trevijano, jurista y filósofo español, y en las ideas republicanas de Francisco de Miranda. Este preámbulo es para explicar que mis opiniones son producto de las discusiones que hemos sostenido para la creación de este movimiento de ciudadanos por la República Constitucional en Venezuela. La discusión que nos ocupa el día de hoy es esta invitación que hay de un sector político de la oposición que se niega a aceptar y a entender los cambios que se están ocurriendo. Este sector político que se ha atrincherado en la dirección política de la oposición que ocurre en la Mesa de la Unidad Democrática son quienes han venido promoviendo las elecciones como una manera de salir del régimen, pero ocultando la intención real, que es mantener viva la ilusión de un cambio durante más de 18 años, pero un cambio político que no termina de ocurrir, porque siempre se asiste a estas elecciones en condiciones absolutamente inaceptables, pero que esta clase política defiende ese proceso y esos resultados. Esta clase política sufrió una derrota el pasado 15 de octubre, pero la derrota que a ellos les preocupa, la que los obsesiona, es la derrota electoral, es el no haber tenido la posibilidad de asistir al reparto de la torta, de que el gobierno no les haya cumplido las 9 gobernaciones que seguramente le prometieron, y lo que lamentan es el no tener acceso
a los recursos y al dinero de esas gobernaciones para poder financiar sus maquinarias políticas y sus modelos clientelares de hacer política. Pero esta derrota en realidad oculta lo que nos parece la derrota más importante de este grupo de la MUD, y es la derrota política. Es la confusión y la incoherencia a la hora de establecer una estrategia para confrontar a la dictadura. Esta dirección política de la MUD, que ha sido desautorizada por la abstención masiva en las elecciones, pero que también ha sido desautorizada por la fuerza de su propia incoherencia, esta dirección política no encuentra una manera de recuperar a su base. Por eso es que luego del fiasco de las elecciones del 15 de octubre, ellos han tratado de insistir con la tesis de participar electoralmente, pero sin asumirlo en forma directa, sino de contrabando. Han enviado a sus más connotados dirigentes partidistas en los diferentes estados y municipios del país para que se inscriban no con las tarjetas de los principales partidos, no con las tarjetas de Acción Democrática o de Primera Justicia, de Voluntad Popular o de los partidos pues que conforman la mesa de la Unidad Democrática, sino que han enviado a sus candidatos para que se inscriban con las tarjetas de otros partidos como Avanzada Progresista, COPEI y Un Nuevo Tiempo. Esta es otra burla que hace esta dirección política, esta clase política, a los ciudadanos. Por una parte, el discurso oficial, la narrativa oficial, dice que no quieren participar en las elecciones porque admiten que se está frente a un fraude electoral. Pero por otra parte, ellos tratan de agarrar algo y postulan sus candidatos sin asumirlo, justamente para evitar el costo político, porque saben que la sociedad, que la gente en la calle reprueba esa política, porque es una política deshonesta, porque es una política que es absolutamente inmoral y porque la gente sabe que ganar esas alcaldías no determina el mayor o menor grado de lucha para conquistar la libertad en Venezuela. Lo único que determina es el acceso que van a tener esos partidos políticos a presupuestos estatales que les permita financiar sus maquinarias. Esa es la discusión de fondo. Para revivir esa vieja práctica política que ha fracasado durante más de 18 años, es que algunas personas, algunos voceros de esa oposición, de esa filosofía o de esa práctica política de participar, no importa el costo, no importa que esa participación sea en sí misma un suicidio, sino que quieren validar sus propias aspiraciones presidenciales. Bueno, esta política es la que une a dirigentes como Andrés Velázquez, quien ahora pone a la orden su nombre para ser candidato presidencial. Esta política une a personajes como Henry Ramos Alup, quien trata de disminuir el costo político de la voracidad que ha mostrado Acción Democrática para ponerle la mano a estos espacios y tratar de lograr esa transferencia de recursos. Y esta unidad ha girado hasta ahora en torno a nombres de personas, pero a nombres de personas que son candidatos presidenciales, que tienen su agenda personal, y cualquier decisión política que toman está sujeta a esa aspiración personal. Esta unidad que ellos están invocando, este esfuerzo que tratan de relanzar a la MUD, que no es otra cosa sino seguir con las mismas viejas prácticas políticas, pero ahora con otras siglas, seguramente ahora con otros nombres, es un esfuerzo para disimular el seguir en lo mismo. Seguir en el esfuerzo colaboracionista, continuar participando en elecciones que son totalmente controladas por el gobierno, y a la final es alimentar una ilusión de un cambio que no es tal cambio. Seguir participando en elecciones para que todo siga igual. En nombre de ese esfuerzo, y están hablando ahora de relanzar, de redimensionar, de reinventar a la mesa de la unidad democrática. En nombre de una unidad que ellos llaman, porque utilizan una falacia, dicen, bueno, es cierto que para enfrentar a la dictadura hay que unirse, pero ¿cuál es el tipo de unidad que ellos invocan?
es la unidad mezquina, es la unidad oportunista en torno a las aspiraciones presidenciales. Y de manera irresponsable crean una premisa que no es cierta, queriendo decirle a la gente que los problemas graves, complejos que tiene Venezuela, los problemas estructurales que ha creado el chavismo en Venezuela, van a ser resueltos con una transición o con un cambio de gobierno o con un cambio de presidente, que para justificar su aspiración presidencial estaría dispuesto inclusive a hacerle concesiones al chavismo para que lo deje gobernar, porque se va a encontrar con realidades que son inevitables. Por ejemplo, una fuerza armada que en inmensos sectores han sido corrompidos y que estarán prácticamente sosteniendo a ese presidente como un rehén. Pero la narrativa irresponsable de estos candidatos no se detiene allí. Entonces comienzan a alentar un discurso para invocar una unidad que nosotros, quienes defendemos la abstención, calificamos de una falsa unidad, porque no representa el interés verdadero de la gente, que es lograr un cambio no de gobierno, sino un cambio de sistema político, que es lo que ha permitido todas estas perversiones que hemos visto. Frente a esa unidad falsa que ellos están invocando, que es una unidad de nombres, de siglas, de partidos que no representan a nadie, como se vio en las elecciones primarias que ellos realizaron, los abstencionarios, los repúblicos, quienes proponemos un cambio profundo del sistema político venezolano, proponemos en contra de esa unidad falsa, unidad en torno a nombres y a falsos liderazgos, proponemos una unidad de propósito, una unidad de objetivos, una unidad de estrategia, donde se consolide esos inmensos sectores sociales, políticos, que conviven en la sociedad venezolana para afirmar una estrategia que permita derrocar a la dictadura. Debe ser la unidad en el propósito y en el objetivo común de derrocar a la dictadura y de hacer ruptura con el sistema político. Esa debe ser la premisa que nos una, no la simpatía por uno u otro candidato que representa nada más que su propia ambición personal. Este es un debate que nosotros queremos promover y por eso el esfuerzo que hemos hecho los abstencionarios en Venezuela para llamar a la abstención, sobre todo ahora que vemos la clara estrategia del gobierno de seguir utilizando figuras de la oposición para dividir y para confundir. La reciente liberación de dos conocidos presos políticos, el exalcalde Delson Guárate y el dirigente político John Goicoechea, parece como un hecho fortuito. Bueno, eso ocurre el mismo día que el gobierno anuncia que va a anular la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Pero lo que llama la atención es que en menos de 12 horas, Delson Guárate y John Goicoechea formalizan su candidatura para diferentes alcaldías, para una alcaldía en el estado Carabobo, y John Goicoechea parece va a ser candidato para la alcaldía de Baruta. Esto no puede ser casual, y estos son hechos que tenemos que verlos en una dimensión humana, pero también en una dimensión política. No se puede justificar apoyar una política simplemente para convalidar el esfuerzo sistemático que hace el gobierno de seguir confundiendo y dividiendo a la oposición. Por supuesto que el gobierno quiere que la oposición lleve nombres reconocidos de dirigentes que han tenido esa simpatía y esa solidaridad por haber sido presos políticos, para que eso que se convierta en un magneto que les permita que la gente vaya a votar. Seguramente ya ellos tienen acuerdos establecidos, ya ellos han decidido cuáles y cuántas alcaldías le van a adjudicar a estos candidatos opositores, para que a la larga esto siga contribuyendo a legitimar y a reconocer este sistema político que es absolutamente fraudulento. Nosotros hacemos un llamado a abstenerse en estas votaciones, en estas elecciones municipales, como también lo vamos a hacer para el próximo año, porque sabemos que la solución a los graves problemas de Venezuela no está en el reparto clientelar, no está en el engaño que se le sigue haciendo a la gente
para hacerle creer que logrando esas alcaldías o esas gobernaciones o inclusive presentando un candidato presidencial se va a lograr resolver la grave contradicción entre tiranía y libertad. Nuestro llamado desde el Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional en Venezuela es, en primer lugar, a la abstención como una estrategia, como un recurso para la confrontación política con el régimen. Pero nuestro llamado está conectado con un llamamiento a desconocer la Constitución fraudulenta de 1999 y cualquier forma política o electoral que trate de legitimarla. Esto para lograr sumar fuerzas en la calle, para lograr masa crítica que permita derrocar la dictadura y que esto a la final sea el resultado de la confluencia de amplios sectores políticos y sociales que vayamos más que con una falsa unidad de nombres, de caciques o de falsos liderazgos, podamos hacer una unidad en torno a un propósito, a una estrategia y a una política que sea común y que sea de beneficio para todos los venezolanos. Este es el llamamiento que hacemos el día de hoy, lunes 6 de noviembre de 2017, e invitamos a quienes nos han acompañado para que participemos en el proceso fundacional del MCRC Venezuela y frente al cual nosotros estaremos informando en los próximos días los detalles de nuestras cuentas en las redes sociales, de nuestras páginas en Internet, para organizar esa inmensa mayoría de gente que está buscando una opción política que represente a los ciudadanos y no que represente a los intereses de la oligarquía partidista. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.